Hola a todos, qué gusto tenerles aquí. Yo soy Tosen Intipán y hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Vamos a hablar de aquello que lo tenemos muy cerca y eso es nuestro cuerpo. Hoy nos acompaña Darío Rosas, director clínico de Quirovida Ecuador. Le damos la bienvenida a Darío. Muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar acá. Darío, yo quiero hacerte unas preguntitas. Sí, cómo no. Cuéntanos ahora sobre Quirovida Ecuador. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, Quirovida Ecuador nace en el 2002 allá en Perú, ¿sí? Con un grupo de profesionales de Norteamérica, donde empiezan a generar consultas en Perú y a la vez uno de los fundadores decide mudarse a Colombia y ahí es cuando empieza la gran expansión de Quirovida. Ya está en Brasil, Perú, Colombia y ahora hemos desembarcado en este hermoso país que es Ecuador. Me gustaría saber un poquito más de ti. Sí. Bueno, yo soy argentino. Estudié en Argentina. Se estudia primero la licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Son 5 años en una universidad pública y luego se hace un posgrado de lo que es la profesión quiropraxia, ¿sí? O sea que en total en Argentina se estudian 8 años para ejercer la profesión. Lo que sucede por ahora en Latinoamérica es que no hay muchas universidades. Hay en esa forma, allá está para estudiar en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. Son los únicos lugares que por ahora se puede estudiar esta profesión. Cosas de la vida me llevó a mí a estar trabajando y participando de equipos en Brasil. Trabajé también en Perú y ahora estoy en Colombia y bueno, en Quito también. Así que ya llevo 15 años como profesional quiropráctico y ahora en esta tarea de coordinar y dirigir la parte clínica de los doctores de nuestra empresa. Quirovida. Quirovida. Sí. Sí. ¿Y cuál es la misión de Quirovida aquí en Ecuador? Y la misión de Quirovida es no es tratar, es llevar la profesión de calidad. Porque si bien conocemos que hay quiroprácticos, hay muy poquitos quiroprácticos graduados en universidades que han sido certificados, ¿sí? Entonces, darle la posibilidad a las personas de que puedan conocer la esencia y los verdaderos alcances de la profesión y llevar un poco ya del método probado en otros países, más de 180.000 pacientes, ya es un método aceitado, probado y recontraprobado para dar un servicio de calidad, que tenga jerarquía y que dé soluciones reales a las personas. Y justo ahorita a los que nos están viendo, yo quisiera saber qué servicios nos ofreces y qué enfoques tiene Quirovida. Básicamente, Quirovida es una empresa que da servicios de quiropraxia, ¿sí? De servicio de quiropraxia pura, donde al paciente primero se lo evalúa de acuerdo a sus condiciones. Si el profesional considera que le puede hacer estudios complementarios, tipo de radiografías, se hace una evaluación profunda, se conoce bien la historia, se lo escucha al paciente a ver cuál es su problema. Se hace una evaluación profunda que consta de más o menos 5 pasos, se le evalúa la postura, se le chequea todo lo que es la palpación de la columna de forma estática, la movilidad de la columna y si el profesional considera que lo puede ayudar, se le hace una primera corrección para ver si el cuerpo responde bien a los primeros ajustes. Y si ve el profesional que el cuerpo responde bien y que está encaminado y que lo puede ayudar, se le hace seguramente un pedido de radiografía donde se le va a hacer una devolución de la parte clínica, que es la parte de que el paciente menciona, la evaluación por otro lado y los resultados de la radiografía. Con esas 3 informaciones se le diseña un plan de cuidado de tratamiento. Qué interesante. Y yo me pregunto algo que quizás muchos te lo han dicho también. Existen estas personas que aprenden esto de forma empírica. ¿Qué quiero decir? Los hueseros, los sobadores. Sí. ¿Cuál es esta diferencia que tú nos puedes decir? Sí, lamentablemente hay mucho de eso en las redes sociales y la gente empieza como a confundir la profesión, que ya lleva 130 años en el mundo. Fue aprobada y regulada por la Organización Mundial de la Salud a partir del 87 más o menos. Y
Imagínate que en Estados Unidos hay más de 20 universidades, cientos y miles de quiroprácticos por todo Estados Unidos. Y es una profesión que poco a poco, con el tiempo, se ha ido haciendo conocida en otros ámbitos. Pero hay mucho quiropráctico o hay mucho pseudo quiropráctico que solamente se enfoca en mover el hueso de la columna. Ujú. Y ahí la gente lo confunde un poco del profesional al huesero, digamos. Ujú. Entonces, ese es un poco también nuestra profesión y mía personal también de jerarquizar la profesión, de hacer conocer sus reales alcances, cómo se forma un quiropráctico, cuál es el alcance que tiene. Entonces, un poco también el interés de la empresa también de hacer conocida los reales alcances de la profesión. Muy bien, y eso tenemos que dejarlo muy claro, porque de verdad yo conozco gente por donde yo vivo que prefieren ir a un sobador, Y sí. a un sobador y resulta que terminan peor. Sí, así, de la misma forma que yo no llevaría mi dentadura a un abogado, la columna vertebral no debería ser llevada a una persona que no es profesional, porque no, es seguro para el que lo sabe hacer y muy inseguro para el que no lo sabe hacer, porque dentro de nuestra columna se aloja lo más importante que tenemos, que es nuestro sistema nervioso central. Ujú. Y nuestro sistema nervioso central es el encargado de dar funciones a distintas partes del cuerpo. O sea, tu corazón no funciona si no es con una conexión con tu columna vertebral y tu cerebro. Vos no podés hacer la digestión si no tenés una conexión directa y un flujo de información nerviosa desde tu estómago hacia el cerebro. Y Ujú. esas vértebras que muchas veces pierden movilidad o están en malas posiciones, terminan afectando a distintas partes del cuerpo. Por eso muchas personas que van por un dolor, por un problema, terminan teniendo otro tipo de reacciones que no deberían si le hiciera un profesional a su trabajo. Ujú. Yo quiero hacer una pregunta que quizás muchos de ustedes se hacen y es ese famoso crack que hacen en la Ujú. espalda, en los huesos, cuando les ajustan la columna, quizás. ¿Cómo es realmente? ¿Por qué muchas personas sienten alivio después de este sonidito? Sí, la verdad que cuando hay una fricción permanente en la columna vertebral, en las articulaciones de la columna vertebral, se va liberando progresivamente como un gas, que es un gas de nitrógeno, y se va acumulando en la cápsula que envuelve la articulación. Pero no solamente pasa en la columna, pasa en distintas partes de donde hay articulaciones y donde hay cápsula articular. Lo que sucede es que también tiene un efecto placebo, eso, porque se siente como una descarga, como un alivio, que es un alivio a corto plazo, digamos. Entonces, sumado a la sugestión y sumado también al sonido y al efecto placebo del momento y la corrección, la persona puede sentir alivio si lo hace una persona que no es un profesional, pero es algo a corto plazo. Es más el riesgo que se corre que el alivio que puede generar. Nosotros generalmente decimos que mover un hueso lo puede mover cualquier persona, pero corregir una vértebra desalineada parcialmente, que es una subluxación vertebral, así se llama el término, solamente lo tiene que hacer un profesional, un Ujú. quiropráctico, y para eso se estudia. En Estados Unidos se estudia también entre 6 y 7 años de profesión, y ya tienen la calificación o la certificación de doctor en quiropraxia. Por eso ellos son DC, que se llaman Chiropractic Doctor o Doctor en Ujú. Quiropraxia. Y mira, justo hablando de las articulaciones, yo sé que tenemos articulaciones en todo el cuerpo, En todo ¿no? el cuerpo y vos la podés hacer Ajá, sonar, pero ajá. no es el fin. El fin de la quiropraxia no es hacer sonar la espalda. Ujú. El sonido es la consecuencia de mover un hueso que está generando problemas en tu sistema nervioso. Es como resetear a ese cuerpo cuando vos tenés una computadora que está lenta, que está pesada, que está con un montón de archivos y se pone lenta y no puede procesar. Lo mismo pasa un poco con el cuerpo. Hay veces tenemos esa sobrecarga del día a día y cuando nosotros Ujú. damos la corrección en puntos específicos, ese sistema nervioso se reinicia. Y lo primero que puede hacer la persona o que nota es que empieza a dormir mejor. Y es coherente porque cuando nosotros bajamos los niveles de estrés, el cuerpo Ujú. lo primero que busca es intentar recuperarse, regenerarse. Y Ujú. la función que hace eso es a través del sueño. Ujú. Yo quiero saber si en algún momento tú has hecho
has practicado esto con una persona que tiene artritis reumatoide, porque entiendo que las personas que tienen artritis reumatoide sienten dolor en absolutamente todas las articulaciones. Sí, sí, ¿Se puede? se puede hacer. Hay más de 120 técnicas y nosotros la idea del profesional certificado es que evalúa el doctor, evalúa las radiografías, porque yo no puedo saber si vos tenés artritis hasta también, o artrosis, Ujú, osteoporosis, hasta ujú. tampoco tener un estudio complementario. Entonces el doctor, de acuerdo a tu evaluación, va a decidir qué cantidad, qué frecuencia de sesiones necesitas y sobre todo la técnica. No es lo mismo corregir Ujú, a una persona de 20 años que no tiene ningún problema, que deportista, a ujú. una persona que ya tiene 60, 70 años, que ya hay degeneración, hay más falta de movimiento, probablemente tenga osteoporosis, que es debilidad de los huesos de la Debilidad de espalda. los huesos, Entonces ajá. va variando la técnica de acuerdo a la persona. Ya, otra pregunta. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que cometemos diariamente con nuestra columna sin darnos cuenta? Quizás las personas que están viendo este video están en una mala postura, no sé. Sí, la mala postura es lo más común, obviamente, pero no es tanto la mala postura, porque yo puedo tener una mala postura en un corto plazo, sino que es la mala postura. Una postura, por más buena que sea, si está mucho tiempo en una misma postura, empieza un proceso degenerativo, acelera la Mm, degeneración de tu columna vertebral. Y ujú, hoy en día estar mucho tiempo, 5, 6, 7 horas, es muy agresivo para el cuerpo y entrada a una edad mucho más porque se empieza, acelera también eh, la degeneración de la parte muscular, se pierde masa muscular. Entonces, posturas estáticas y posturas estáticas incorrectas, el uso del celular, la ujú, computadora, proyectar la cabeza hacia adelante, no solamente genera un problema de desgaste en la columna, sino ujú. que emocionalmente condiciona a la persona porque se está poniendo en una postura donde baja su nivel energético, se siente como sobreprotección y eso libera el cortisol en la sangre, que es la hormona del estrés. Entonces, solamente Mm, con una postura proyectada hacia adelante, los hombros tirados hacia adelante, puede condicionar hasta cómo me siento. Obviamente, una persona que está triste, que está deprimida, tiende a irse hacia adelante y muchas veces el celular, la computadora, nos lleva a esa postura y la postura termina condicionando la parte emocional. Entonces, ujú. no solamente afecta estructuralmente la columna, sino que también afecta la parte emocional de la persona, solamente que muchas veces, la mayoría de las veces, no No somos lo vemos. conscientes. Ujú. ¿Y qué consejo les darías a una persona que está en su oficina todo el día, 8 horas o quizás Ujú. más tiempo, en su computadora o en su trabajo De su laboral, ¿no? trabajo. Lo primero que yo le digo a mis pacientes es que la computadora, el monitor debe estar a la altura de la vista o incluso un poco más arriba, porque hoy en día, si el computador está abajo, yo estoy 5, 6, 7 horas así. Después, en mi hora de descanso, agarro el celular y estoy el resto del día así. Y cuando me voy a dormir, prendo el tele y tengo una almohada alta y estoy Ujú. 2 horas más, Normalmente. todo el tiempo voy proyectando esa flexión que, como ya Ajá. te dije, no solamente condiciona y degenera la columna mucho más rápido, sino que va dejando una huella emocional de cómo y te puede cambiar hasta tu estado anímico. Ujú. También tu parte respiratoria, no es lo mismo respirar con la cabeza hacia adelante, la capacidad de intercambio óseo que tenés cuando tenés la cabeza hacia adelante y el cuerpo proyectado hacia adelante, que cuando tenés los hombros hacia atrás, la cabeza erguida. El intercambio óseo, el gaseoso es mucho más profundo y llega a niveles mucho más profundos de acuerdo a tu postura. Y Así que las te puede personas afectar en muchísimas cosas. Sí, y las personas se acostumbran, ¿no? Por ejemplo, están, todo el día en su trabajo así, y se acostumbran y todo el día pasan así, Sí, y normalizan este hoy en dolor. día la tecnología nos ha llevado a esa postura, por eso cada vez más personas necesitan empezar a cuidar su columna vertebral a temprana edad, independientemente tengan o no tengan síntomas. La Ujú, quiropraxia generalmente es asociado con un dolor de espalda porque la intervención quiropráctica es sobre la columna vertebral. Entonces la persona asocia el dolor con algo que me tienen que hacer en la espalda, pero en la columna vertebral está el sistema nervioso que te mencionaba recién. ujú. Y ese sistema nervioso es mucho más abarcativo. Una persona que tiene estas vértebras en posiciones incorrectas generalmente no siente síntomas al principio, pero sí hay signos y síntomas que están más asociados al sistema nervioso, como siente que no duerme bien,
siente que ya no tiene el mismo nivel energético, que llega a las 5 o 6 de la tarde y ya está totalmente cansado, siente que ya no se recupera como antes, a lo mejor antes hacía su deporte y se acostaba a dormir y al otro día se levantaba bien, siente la capacidad de concentración, son los primeros indicadores. Pasa que la persona, como no conoce, no va a ir a quiropraxia cuando tenga esos indicadores. Recién va a ir a quiropraxia o va a intentar solucionar cuando tenga un problema de dolor de espalda. Entonces, cuando ya tiene un problema de dolor de espalda y va al quiropráctico, generalmente han pasado mucho tiempo de evolución. Porque no es que cuando nos duele la espalda vamos al quiropráctico. Primero vamos a fisioterapeuta o pasamos 4 o 5 años tomando analgésicos solamente para silenciar el tema. Y cuando el quiropráctico agarra la radiografía de ese paciente, descubre que ha pasado 15, 20 años de evolución. Entonces, por eso también es que lo que determina la cantidad y frecuencia de sesiones no es si te duele o no te duele, sino cuánto tiempo hace que vos traes ese problema. Yo quiero que nos cuentes una anécdota. ¿Te ha llegado alguna vez una persona que necesitaba quizás un ajuste, pero después de evaluarlo descubriste que el problema era totalmente otro? Sí, ha pasado muchas veces. Generalmente las personas, como te digo, cuando van al quiropráctico ya tienen un síntoma específico. Ha pasado muchas veces que van porque tienen problemas de rodillas, por ejemplo. Y vos decís, la quiropraxia trabaja en la columna vertebral. Si bien nosotros podemos hacer intervenciones en periferia, que es rodilla, tobillo, eso es una parte complementaria a lo que hace la quiropraxia, pero sí ha pasado. De hecho, la quiropraxia, la anécdota más importante que tiene la quiropraxia es su nacimiento, porque nace en 1895 en Estados Unidos, en Davenport, Iowa, cuando un portero de un edificio, levantando unas cajas pesadas, siente un ruido en la espalda. Progresivamente ese portero de edificio, ¿se dice portero acá? ¿O cómo se dice el encargado del edificio? ¿Maestro? Sí, Quizás. bueno, el que está encargado, bueno, Maestro. siente un ruido y empieza a perder la audición, ¿sí? A partir de ese evento. En ese mismo edificio donde él trabajaba, había un sanador magnético que se llamaba en la época, estoy hablando en 1895, que tenía mucho conocimiento de anatomía. Entonces lo revisa, ve que hay en su columna vertebral como un salto, un sobrehueso, y improvisa un movimiento en su columna vertebral. Él cuenta en sus libros que cuando lo corrigió, el mismo paciente empezó a escuchar el tren que pasaba por ahí. Entonces se hizo muy famoso por curar sordos, ¿sí? Pero no tuvo tanto éxito con el resto de los sordos porque la sordera no es solamente, es multicausal, o sea, hay varias causas que lo pueden generar. Pero sí empezó a descubrir que hay ciertos puntos en la columna que pueden estar directamente relacionados a distintas áreas del cuerpo, y eso es el sistema nervioso central que conocemos todos. Sí, hoy vemos en internet muchas manipulaciones en el cuello, han habido accidentes, han habido videos en los que Sí, así ha terminado fatal. sí, Y yo sí, sí. quiero saber qué les recomiendas o qué les dirías a esas personas que ven, quizás incluso a profesionales, cómo hacen su procedimiento y quieren intentarlo en casa. No. Intentarlo en casa es como sería intentar sacarte una muela, como si le preguntaran a un odontólogo si se sacaría una muela en la casa. Es riesgoso, es peligroso, obviamente no se puede, se tiene que hacer por un profesional. Entonces, lo que yo le diría a las personas es que evalúen primero que cuiden su columna y que la evalúen con un quiropráctico. Y que se aseguren que ese quiropráctico esté certificado y que tenga las competencias necesarias para hacer un procedimiento de forma segura, obviamente. Sí. Y yo también, en algún momento cuando has hecho algún procedimiento, quisiera saber cuál ha sido la experiencia de alguien que quizás te digas, después de esto estoy como nuevo. Aquí le decimos nuevito, terminé nuevito después. Sí, tengo muchas de esas. La verdad que me ha pasado algunas cosas. En quiropráctica se llama esos milagros.
La verdad, no me ha pasado mucha cantidad de veces si lo comparo con los años que he estado, pero sí me ha pasado muchas personas que han venido directamente con andadores, caminando, que no pueden caminar. Tuve una persona que me la traen totalmente desconectada de su entorno y me la trajeron entre 4 y yo la corregí a esa señora, me acuerdo, Silvia, y inmediatamente, cuando yo hablo inmediatamente es al otro día, empezó a recuperar el habla porque había perdido el habla. Entonces me ha pasado, no es cosa de todos los días, no hay mejor forma de ver los resultados que atravesar un proceso de cuidado quiropráctico. Ningún ajuste es la corrección. Ningún procedimiento solo genera los cambios que puede generar el hecho de atravesar un proceso que esté individualizado a lo que necesita cada paciente. Entonces, con una sesión se pueden ver muchos cambios, pero los cambios más importantes lo he logrado cuando la persona se compromete a atravesar un proceso, que sigue las recomendaciones en cuanto a cantidad y sobre todo a la frecuencia de sesiones, que es lo más importante. No es lo mismo ir al gimnasio una vez por semana que ir 3 veces por semana. Esto es más o menos lo mismo. Perfecto. Darío, si nos puedes dejar alguna recomendación para cuidar nuestra columna, para cuidar nuestra salud, ¿cuál sería? La primera recomendación es que si nunca han ido a un quiropráctico, lo hagan antes de que aparezca el síntoma, antes de que aparezca, de que estén totalmente tirados, como muchos pacientes llegan. Todo lo que es ejercicio de estiramiento y movilidad de columna ayuda. Todas las articulaciones tienen como sensores, por así decirlo, que estimulan el cerebro, la actividad cerebral. Entonces el movimiento, el estiramiento, la actividad física, obviamente, el buen descanso y la corrección son pilares fundamentales a la hora de cuidar nuestra columna y de cuidar la salud, porque no es solamente la columna lo que se cuida cuando la corregimos, sino que es ese sistema nervioso que está dentro y que termina coordinando y regulando todas las funciones del cuerpo. Muy interesante. Y la verdad, yo, Darío, a ti te agradezco muchísimo por estar aquí, Con mucho por gusto. compartirnos a nosotros tus experiencias, tu conocimiento, lo que has estudiado. Y bueno, yo les hago la misma recomendación que aquí al doctor, que se hagan ver porque tenemos que cuidar mucho nuestro cuerpo, nuestra salud, que es lo más importante para nosotros poder estar con nuestra familia, con nuestros hijos, etcétera. Bueno, yo... Y sí, el que no se ocupa de la salud hoy se va a terminar ocupando de la enfermedad mañana. Entonces es mucho más barato en tiempo y dinero ocuparse y tener una actitud proactiva a construir salud que reactiva y reaccionar a la enfermedad. Claro que sí. Les agradezco mucho a todos ustedes que nos están oyendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que podamos encontrarnos en algún otro Seguramente momento. así será. Y pues contáctense con el doctor que... Nos vemos en Quirovida, búsquenos en las redes sociales, Quirovida Ecuador. Seguramente ahí me van a ver en alguno que otro videíto y también van a ver a los profesionales que nos acompañan y trabajan día a día con nosotros. Claro que sí. Yo soy Jocelyn Tipán y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Chao, chao.